Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista aquí de Tangente en este miércoles 9 de octubre, miércoles post-cortes. Ya pasó ayer, martes 8, ya terminó todo el proceso de elección de Cortes y el día de hoy tenemos un invitado para que nos explique su estrategia, su accionar en todo este proceso, básicamente. Antes, como siempre, les recuerdo que le den al botón de suscripción a Tangente en las distintas plataformas de podcast, en YouTube, que es donde sacamos más dinerito, y que nos sigan en nuestras redes sociales, Tangente GT, estamos en todas partes. Bienvenido una vez más, Samuel Pérez, aquí a Tangente. Muchas gracias. ¿Te quejas de que no te invito? Yo creo que te invito más que a nadie. Yo creo que he venido más que Arnoldo este año. Arnoldo sí, porque falla bastante, hay que decirlo. Pero no te puedes quejar de que no se te invita a este programa. No, ya veo que no. No hay ¿Sí veto. crees? Creí que había veto, pero ya vi que no. En algún momento te estabas portando medio mal, sí. Yo dije, no, a ese fulano no lo invitamos. Trajeron puros adversarios. Vamos a hacer... Esos rencores los hablamos en otro momento. Vamos a hacer una aclaración primero. Digamos, que lo hemos dicho, contigo siempre empiezo igual. Tú y yo nos conocemos, tú y yo nos llevamos muy bien, creo yo, por lo menos de mi parte, me caes bien. ¿Verdad? Solo para full disclosure. Sí, de acuerdo. Y nos hablamos regularmente, sí, hay que decirlo, para que todo esto sea transparente. O sea, aquí vamos a tener una conversación franca, pero también hay que poner en contexto, muchas de las personas que vienen aquí, los conozco en ese mismo día o... he tenido un contacto bastante laxo con ellos. En el caso de Samuel, pues fue mi alumno y hemos tenido una relación de muchos años. Entonces nos tenemos mucha confianza. Pero vienes aquí a hablar pelado, ¿verdad? La primera pregunta, sí, nada más entrar con los tacos por delante. Termina ayer el proceso de Cortes y salen ustedes a decir que ha sido un avance para Guatemala. En cambio, lo que está viendo la gente es a los de Vamos celebrando y haciendo chistecitos y tonterías allí, celebrando que se quede gente honorabilísima como Maco Villeda, que es impresionante un sistema de justicia, un sistema de elección de Cortes más bien, que alguien que ha tenido una labor casi heroica y que es un fantástico técnico, no se le reconozca con un voto y con un puesto en el Congreso. Y ahí estaban celebrando como si fuese un gol que no hubiese entrado el padre de Marcela Blanco, cuyo único crimen es ser padre de una persona claramente perseguida. Esa es la clase de basura y bazofia que está ayer celebrando, que no entre el padre de alguien cuyo pecado es no ser el progenitor de una persona perseguida y una persona que es una víctima, digamos, de corruptos, básicamente. ¿Por qué nos tenemos que creer que el proceso fue positivo? Si lo que está viendo la gente, que obviamente no conoce los 312 personas que están ahí y que solo tiene como pequeñas imágenes así muy fragmentadas de que este es cuate de este mes fue mencionado en comisiones paralelas, el otro, ¿por qué el proceso? ¿Por qué defenderían que el proceso ha sido mejor que otras veces? Bueno, ¿cómo ha funcionado anteriormente el proceso en general y cuál es la gran diferencia con este, verdad? En un proceso en el que no estuviera un gobierno de semilla, en el que no tuviésemos una bancada, en el que la sociedad no estuviese tan involucrada, en el que en las comisiones de postulación, por ejemplo, las hubiese presidido alguien como Walter Mazariegos, lo que hubiésemos visto es una celebración absoluta de una arrolladora aplanadora, escogiendo a Curruchiche, al esposo de la fiscal general, a Cintia Monterroso, a todos los operadores que han demostrado que su objetivo es perseguir y continuar con la captura del sistema de justicia, jugando con la libertad de la gente. Ayer lo que vimos fue algunas celebraciones ocasionales por algunas personas, ¿verdad? De ambos lados, ¿verdad? Porque nosotros en realidad también celebramos cuando no entraba la gente más ligada a Felipe Alejos, los que defendieron a Rabel, los que empezaron a criminalizar gente que tampoco entraron. Y además, yo creo que en el proceso de la comisión de postulación, que fue completamente diferente, quienes han seguido esto, pero para quienes no, fue bien distinto, fue muy transparente, la conducción que tuvieron los rectores creo que le dio mucha legitimidad, se hizo una buena depuración. Entonces, en realidad lo que sucedió es que se generó una especie de gran consenso
o por lo menos un consenso mayoritario dentro del Congreso, sin que haya sido una negociación transaccional, por lo menos no de parte de donde yo trato de construir mayorías junto con mi bancada, en donde realmente los magistrados que quedaron no son dueños de nadie, ¿verdad? Y eso es un gran avance, porque no le deben una lealtad por afinidad o por negociaciones económicas o por otro tipo de vínculos a un grupo en particular, como sí ha sucedido en el pasado. Y yo creo que permitirle esa independencia al sistema de justicia es un avance importantísimo. Ahora, si en la bancada Semilla tuviésemos 81 diputados y diputadas, pues las cortes estarían moldeadas a como nosotros nos hubiera gustado, pero no es así. Era lo mejor que podíamos con los recursos que teníamos. San Miguel, recuérdense, nuestro patrocinador, ofrece solución integral de productos y servicios de madera y para madera, dirigida a fabricantes de muebles y usuarios de productos de madera. En San Miguel encontrarán cortes precisos y personalizados para satisfacer sus necesidades de diseño. Además, brindamos servicio de torno, dando forma a la madera con maestría y atención al detalle. Visiten cualquier tienda San Miguel, que tienen tiendas por todo el país, y también pueden visitar sanmiguelmadera.com, ya saben. San Miguel, expertos en madera. O sea, es más conformarse con haber hecho alguna labor, dadas las reglas del juego, más que plantear unas cortes reformistas. Cuando dices magistrados independientes, te estás refiriendo a algunos. Porque sí, hay otros que claramente tienen padrinos. No, y totalmente. Totalmente, y ahí tal vez lo podemos interpretar. Ahorita, primero, creo que es muy pronto para juzgar, ¿verdad? Claro. No sabemos cómo han resuelto, no se han instalado, ni siquiera sabemos cómo... Estamos hablando sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, a lo que me refiero... Sí, a lo que me refiero es que no pasaron porque alguien apadrinó a alguien, ¿verdad? Y eso les permite independencia en su actuar. No le deben, por ejemplo, haber llegado a la Corte Suprema porque vino, qué sé yo, Felipe Alejos y los llevó cargados y les permitió tener 81 votos porque los compró. Eso no fue así en esta ocasión. Lo que pasó es que había un listado del cual había un montón de profesionales de los cuales se podía quedar, digamos, más o menos cómodo, ¿verdad? No eran personas conocidas porque hayan sido, digamos, vocales de la fiscal general o defensores férreos. De hecho, esos se quedaron afuera. Y no le deben necesariamente su actuar a algún grupo político en particular. Y yo creo que eso nos permite creer o por lo menos intuir que va a tener cierta independencia la Corte. ¿Por qué vamos celebrando en medio de todo esto? No digo lo de ayer, que te acepto que, claro, visto desde fuera, solo 4 frikis están siguiendo las 10 horas de proceso, ¿verdad? Y entonces te quedas con clips sueltos en redes sociales y cosas así. Pero lo que creo que sí siguió mucha más gente, que puedes verlo como una unidad, es la elección de 26. Sí hubo unos vítores una vez que se elige el último magistrado de parte de la bancada. Vamos, ¿por qué estaban en ese plan? Yo me imagino que ellos deben haber tenido alguna conversación, por lo menos de lo que yo escuché, con algunos de los candidatos que quedaron y ellos intentaron condicionarlos. Pues los candidatos no les dijeron nada, ¿verdad? No hubo compromisos ahí, los candidatos que fueron electos para la Corte Suprema. Uh-huh. Y en su mente deben pensar, bueno, esta gente aquí la tengo yo de mi lado y no se va a salir. De nuevo, es un poco temprano para juzgar, pero lo que sí podemos saber es que quedaron excluidos quienes sí había más razones para pensar que iban a obedecerle a un grupo que lo que quiere es continuar con la criminalización, ¿verdad? Ya, y también que están celebrando, digamos, por... dadas las circunstancias, vamos a decirlo así. Ahí puede ser, pero también yo creo que lo que se vio en algún momento en las redes fueron celebraciones de alguna votación en particular. Por ejemplo, nosotros celebramos cuando el fiscal Dimas quedó fuera, ¿verdad? Que era un gran logro para la democracia y para la justicia en el país. Y no por él, ¿verdad? Sino que por el vínculo que se interpreta que tiene con la fiscal general. Entonces ahí también hay una especie de equilibrio, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas concluir el proceso también finalmente dejaba satisfechos e insatisfechos a varios grupos. Bravector, felizmente celebrando 10 años en el mercado, más de 95 millones de pastillas vendidas en 114 países a nivel mundial. Bravecto para perro dura 3 meses, es desparasitante externo contra pulgas, garrapatas, ácaros,
productores de la sarna. Bravecto, para gato, es desparasitante externo e interno también. Bravecto dura más. ¿Cómo ha sido el proceso de negociación que tú has encabezado? Cansadísimo. La verdad es que ha sido bien complicado. Nosotros tenemos instrumentos muy limitados, tenemos una desventaja importante que es que llegamos sin partido. Sin embargo, por otro lado, tenemos una fortaleza que es, yo diría, sin precedentes y es la cohesión de la bancada Semilla, incluso sin tener nominalmente el nombre, ¿verdad? Porque tenemos 23 diputados y diputadas que votamos en un 90% alineados en esta ocasión, y de ahí el resto del Congreso se pulverizó en 1000 pedazos, ¿verdad? La bancada Viva se partió en 3 o 4 facciones, ya había 2 facciones y se partió en 2 más. La bancada UNE también se dividió, hubo otras que tuvieron que hacer un conglomerado para poder tener una negociación con más fuerza. Entonces realmente quienes podíamos garantizar más de 20 votos en la votación seguros y por convicción, éramos en la bancada Semilla. Salvo que hay como algunas votaciones que parece que hay partición, pero eso sí. Entiendo que tú has explicado que fue un error del sistema o algo así. Sí, y no nos pasó solo a nosotros. De hecho, la diputada Evelyn lo mencionó en el Pleno y eso fue completamente atípico, ¿verdad? En ninguna otra votación ha sucedido eso en el Pleno, que al momento de la votación se cae el sistema, después reaparece el sistema y se sigue con la votación, se vuelve a caer, entonces fue un momento un poco confuso. Tanto fue así que después de la votación de Corte Suprema, Informática tuvo que hacer una revisión de las tablets, etc. Pero sí, o sea, sí puedes decir y certificar que la mayor parte de la bancada votó por Igmaín y la mayor parte de la bancada votó por Teodulo. Sin duda. Sí. De hecho, hubo correcciones después que se mandaron por escrito. Salvo, hay 2 casos que me parece que son destacables, digamos, que creo que están fuera de esta lógica. Brenda Mejía, diputada de Semilla, sí rechaza votar por algunos candidatos por conciencia, digamos, por su conciencia, supongo. Hay varios. Y hay otra que a mí me llamó la atención, que es la votación de esta Clemen Juárez, creo que es... que hay un voto de Semilla que va para ella y 22 votos, que es el de Ivana Luján. Sí, correcto. ¿Hay alguna explicación de eso? Nosotros inmediatamente después del Pleno tuvimos una conversación de la bancada con las compañeras que decidieron romper el acuerdo que habíamos tenido. En la bancada tenemos ciertas reglas internas, digamos, que todo el mundo acepta de entrada. Voluntariamente. Y si hay algún voto por el cual una persona no se siente cómoda ejerciéndola por motivos personales, familiares, qué sé yo, lo puede someter a la bancada previo a entrar a la votación y puede decir, miren, por favor, autorícenme votar distinto aquí y se puede considerar. En esta ocasión no fue así y por lo tanto pues hay un reglamento, hay un código de ética que también voluntariamente todo el mundo suscribe, en el cual tenemos que evaluar estos 2 casos. Pero en cualquier caso es la muy pequeña minoría, ¿verdad? Sí. Son votos como sueltos, pero el bloque de 20 y pico se mantuvo. Así es. En casi todas las votaciones. Correcto. ¿No? Y digamos, eso solo es como en 3 o 4 votaciones. En 2, diría yo. En el resto de votaciones se mantuvo el acuerdo que habíamos llegado. En esas negociaciones, ¿qué has aprendido? Bueno, muchísimo sobre cuáles son los incentivos tradicionales y cómo fueron cambiando durante este proceso, ¿verdad? Yo creo que una parte importante es cómo funciona el proceso de comisiones de postulación cuando hay legitimidad y transparencia y cómo funcionaba cuando lo que había eran incentivos de amenazas, extorsiones, dinero, otro tipo de operación. Y de verdad yo creo que el hecho de haber tenido a el rector Miquel como presidente de la comisión le dio mucha legitimidad porque no es una persona que sea conocida por ser operador del sistema de justicia o vinculado a un grupo u otro, ¿verdad? Sino que realmente su actuar fue bastante independiente. De ahí el otro tema es que es cómo funcionaba antes la repartición de la Corte Suprema, es que se asignaba cuotas a partir de la cantidad de votos que aportaba cada bloque en el Congreso. En esta ocasión no quisimos hacerlo así, precisamente para tratar de mantener independencia en quienes llegaran a la Corte, y lo hicimos tratando de llegar a consensos. Lo que pasa es que es complicadísimo cuando en el Congreso
cada pequeño bloque se rompe en 2 facciones o 3 o 4. ¿Verdad? No hay disciplina, no sabes con quién hablar. Exactamente, entonces uno habla con un jefe de bloque y después resulta que hubo una decisión en el camino y hay que hablar con la nueva facción y después se rompe otra vez y otros regresan algunos. Es un relajo completo, ¿verdad? Entonces es muy difícil logísticamente tratar de llegar a consensos en ese tema. Casi que hay que sentar a todo el Congreso en una sola mesa para tratar de escoger un listado. Hay 3 casos. Morales Duarte, Alvarado Teni y está Clemens Juárez. Clemens Juárez, sí. Son 3 que ustedes votan consistentemente que no, ¿verdad? Y luego hay 3 que ustedes votan que sí y que no llegan a los votos, ¿no? Que son Iván Romero, Mancilla y Astrid Morales Cirula o algo así. Virula. ¿Tú entraste en el hemiciclo pensando que la lista incluía a esos 3 últimos que se votaron? ¿O tenías claro que había cierta incertidumbre de cómo iban a votar los demás? Teníamos escenarios preparados, ¿verdad? Y de hecho nosotros sabíamos que en la votación quinta, que era la de Morales Duarte, ahí podíamos saber en dónde se había terminado de construir una mayoría, porque en realidad el día anterior no había un listado finalmente consensuado por la cantidad de actores que había en el Congreso para poder tomar en cuenta, ¿verdad? Si hubiese sido simplemente los jefes de bloque que entre 4 podíamos llegar a mayoría, pues era mucho más fácil, pero aquí no. Aquí, como decía antes, se fraccionó en 1000 pedazos. Entonces había un nivel de incertidumbre y con la bancada íbamos preparados para un posible escenario en el cual no se lograban los votos por algunos candidatos, ¿verdad? Teníamos claro por quién definitivamente íbamos a hacer todos nuestros esfuerzos para evitar que pasara y se logró. Y yo creo que ese es un gran logro en general. Que es Dimas y Vides, correcto, digamos. Correcto. Esas 2. Sí. Y también, como siempre, recomendamos a una de las editoriales históricas más importantes de Guatemala, Piedra Santa, que son además nuestros patrocinadores desde el principio. Los queremos muchísimo. Pueden ustedes visitar su página, piedrasanta.com, o pueden visitarles en la zona 1, en la quinta calle 755 de la ciudad capital, o en la zona 10, en el centro comercial Géminis, 12 calle 125 de la zona 10. Ya saben, Géminis 10, o en la zona 1, muy cerquita ahí de la plaza, están nuestros amigos de Piedra Santa, y ¿quién si no va a tener los libros que ustedes quieren? Visitarles es una gozada para todos los que amamos los libros. Piedra Santa. Es muy ligada a la derecha radical, si se le puede llamar derecha, ¿verdad? De Fundación contra el Terrorismo y todo eso. Sí, yo más y que Dimas, ponerlo, obviamente, el peón de la fiscal. Sí, más que ponerlo en términos, digamos, ideológicos, lo pondría en términos de ¿y cuál fue nuestra variable determinante al entrar a este proceso de negociación? Fue que se comprometan con detener la persecución política. O sea, sí tuviste esa conversación con los magistrados. Así es. ¿Y qué te dijeron? La amplia mayoría se comprometió con eso. Lo que pasa es que uno piensa que solo la sociedad sufre este tema o las personas involucradas, pero la verdad es que no. Los magistrados no quieren vivir bajo extorsión, bajo presión, tampoco, ¿verdad? En realidad. Y yo creo que ahorita es un buen momento para pensar que se empieza a liberar eso, ¿verdad? En el sistema de justicia. Poco a poco, ¿verdad? Tampoco es... ¿Crees que esta CSJ tiene altas probabilidades? No, o no sé si altas, pero alguna probabilidad de reflexionar y decir, bueno, nos hemos hecho mucho daño. Aquí ha habido un proceso muy doloroso de muchos años que han llevado a crisis política y hay que aclarar el panorama y dejar esta clase de pugnas? Pues por un lado sí, por voluntad, creo yo, porque pues por lo menos en lo que tuvimos oportunidad de conversar varias veces con varios candidatos, pues sí se ve mucha legitimidad y mucha, diría yo, es genuina su preocupación del tema, ¿verdad? Han sufrido, todo el mundo ha sufrido de diferentes bandos, si lo queremos ver en términos dicotómicos, pero por otro lado, porque ahora no hay una coacción, ni condición, ni extorsión de parte del gobierno ejecutivo, como sí existió, por ejemplo, con Yamatei o en gobiernos anteriores. Aquí no, a lo mejor la fiscal general y algunos otros actores, pero que son unas minorías que finalmente ¿Crees que fracasaron? ellos van a sentir cierta libertad, cierta relajación
de que no tienen un ejecutivo que les está metiendo esa clase de presiones. Sin duda. Y entonces que eso les lleve a estar más cerca pues no digo del reformismo así sólido, ¿no? Pero sí de hacer ciertos cambios y relajar la cuestión, porque unos le están amenazando y otros no. Por lo menos para iniciar una transición, ¿verdad? Por lo menos hay independencia en cuanto a su actuar de parte de una gran cantidad de actores que ocupan espacios de poder, ¿verdad? Nosotros no vamos a llegar a condicionarles desde la bancada, el Ejecutivo no lo va a hacer, y probablemente los actores que sí lo quieran hacer cada día tienen menos incidencia y menos poder y ya van para afuera. Y además cada día sufren más derrotas, ¿verdad? Néstor, por ejemplo, creyó que iba a meter 5 o 6 comisionados, metió 3 y al final se le dieron la vuelta a 2. Traicionó a todo el mundo, no lograba mayorías en las comisiones, no logró todos sus candidatos para apelaciones, ni siquiera donde había más probabilidades, para Suprema tampoco, es decir, Néstor quien opera con Alan y con la fiscal, ¿verdad? Que es el presidente. Néstor Vázquez, presidente de la Corte de Constitucionalidad. Correcto. Sí está muy claro que Néstor Vázquez quiso controlar el proceso, quiso que fuese con él todo. Sí. Aquí soy yo el que manda y si quieren algo, aquí estoy yo. Y todos vengan en romería a mí como si fuese la meca del sistema de justicia y yo voy a decidir quién está en cada parte y es solo conmigo con el que tienen que hablar. Y esa jugada sí le salió mal. Eso está clarísimo. Totalmente. Y luego a partir de eso, pues obviamente sí tiene cierta influencia. Creo que él también ha cantado victoria diciendo yo controlo la CSJ, pero me parece que ha dejado muchos heridos en el camino, ¿verdad? Toda esa serie de traiciones y demás. No hay liderazgos carismáticos, ¿verdad? En este país estamos muy escasos de esa clase de liderazgo donde la gente le sigue a la figura porque sí. Nadie sigue a Néstor porque sea carismático. Néstor no es una persona carismática para nada. Entonces ese seguimiento tiene que ver con qué me ha dado y si me cumplió o no me cumplió, y le cumplió a Pepito o a mi amigo o a mi pariente. Y en el camino se quedó mucha gente a la que no le cumplió. Así y sinceramente a la que... No digo traicionó, pero sí entregó fichitas de negociación, ¿verdad? No, pero yo sí diría que hubo traiciones, ¿verdad? Llevaba gente él como candidatos propios, por decirle de alguna forma, que al final simplemente soltó y dijo, ustedes vean cómo llegan porque yo prefiero a alguien más, después de trabajar junto con ellos, ¿verdad? Entonces sí... Ahora bien, todo tu discurso está muy bien, pero yo entiendo que la gente mira la lista y dice, pero si Igmaín Galicia Pimentel es primo de Néstor García, o Néstor Vázquez Pimentel, sí. Son primos. Sí. Me estás diciendo que metiendo al primo no va a tener la influencia que esperaba. Sí, lo que pasa es que es distinto lo que vemos de afuera a lo que tuvimos nosotros acceso a comunicarnos, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que cumplir un rol de mediación y poder tratar de explicar cuáles son las razones por las cuales decidimos dar un voto ahí. Nosotros lo que vimos es que sí mantiene una independencia fuerte con respecto al actuar de Néstor, pero de nuevo yo creo que es muy temprano para juzgar a esta corte y además habrá algunos perfiles que se pueden... como tratar de hacer vínculos, pero la gran mayoría de la Corte Suprema no es de esa naturaleza. Su organización puede dedicarse a muchas cosas, pero seguro que no se dedica a buscar capital humano para la misma. No lo hace de forma profesional. Por eso, buscar trabajo también es un trabajo y Transdoc está aquí para facilitarlo. Con más de 2.000 plazas diarias, las oportunidades están a su alcance. Visite transdoc.com o escriban a info@transdoc.com. O sea, ¿crees que puede haber una mayoría cuyos vínculos sean relativamente suaves? Porque vínculos tienen todos. Está la hermana de Gálvez, está una pariente del rey, está el primo de Néstor, está Alvarado Teníes de Aspa, ¿verdad? Sí. La de Alta Verapaz. Correcto. Morales Duarte pues ha obedecido a una lógica más cercana al pacto de corruptos. Esta Clemen es de los López, de Quiché. O sea, es una persona con serios vínculos con ellos, ¿verdad? Sí. Nosotros lo que vimos también es que realmente para tener una renovación absoluta del sistema de justicia tiene que entrar gente nueva, ¿verdad? Y en este proceso, pues... hubo una depuración de la comisión de postulación, excluyendo, creo yo, a los peores,
Y finalmente el listado que nos llegó teníamos que escoger ahí lo mejor que podíamos, ¿verdad? Y lo que pasa es que sí, mucha gente, de hecho, el 100% de la Corte Suprema son personas de carrera dentro del sistema de justicia. Eso quiere decir que se conocen a todo el mundo. Yo no dudo que todos los que están ahí conocen a Néstor Vázquez seguramente, ¿verdad? También conocen probablemente algunos funcionarios del gobierno. Es decir, ahí hay muchas personas con amplia trayectoria y amplios vínculos, pero eso no quiere decir que su actuar esté subordinado o coaccionado porque hubo un padrino que los metió o un grupo político al cual le tienen que obedecer porque le deben lealtad. Mira, analizando los votos, ya cuando te metes a cierto detalle, son 26 distintas combinaciones y como dices, hay unas facciones, o sea, hay votos que no se entienden. Yo he visto así los votos, yo los coloqué todos seguiditos en un Excel y entonces podías hacer cruces, ¿no? Que te permitían los filtros. Y tienes a gente con unos patrones de voto ridículos, digamos. Uno que vota por todos, otro que vota por todos menos por ese, que todos los demás votaron por él. Cosas así que dices tú, no se entiende. Pero sí hay un grupo de votos que me parece que fueron especialmente relevantes. Cuando uno hace el ejercicio de seleccionar a los que hicieron pleno, es decir, a los que votaron sí a favor de unos candidatos y los candidatos entraron, y que votaron no por unos candidatos y que los candidatos no entraron, ¿verdad? Cuando haces ese ejercicio te quedan 9 diputados. Solo 9 diputados de 160 votaron. A los que no votaron no entraron ninguno y a los que sí votaron entraron todos. Sí. Y son todos menos uno de la UNE. Y uno de la UNE de ADIM. De ADIM. Está ADIM, correcto. Está FION. Y están gente que normalmente se asocia a esas 2 facciones o 3 facciones. La UNE, como muchos partidos, un día te levantas y hay 4 facciones, otro día te levantas y hay 3. O sea, varía bastante. La de Sandra crece, la de otra decrece y así se van y se han ido todos estos meses. ¿Qué quiere decir eso, básicamente? ADIM, esta es mi interpretación, no sé cuál es la tuya, optó por respetar 10 magistrados en los que había consenso o relativo consenso, y cuando se trató de los 3 que celebraron los de Vamos y los 3 que eran los que ustedes apoyaron y que no entraron, se fue con Vamos. Yo creo que ese es más o menos el titular. Sí, pero no... Y ganó en el proceso porque hizo pleno. O sea, él fue el decisor último. Correcto. De la configuración. Esos 3 votos cambian mucho. O sea, los 3 votos de Iván Romero Mancilla y Astrid Morales podrían haber generado una CSJ muy distinta en términos de mayorías que la que tenemos. Así es. Y da la sensación, y parece que lo dijo él, lo dijo él al salir, que él decide que mejor se va con lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Sí, pero él no lo decidió en el pleno, él lo decidió desde antes. Y yo se lo dije, ¿verdad? Porque había una oportunidad de construir precisamente una Corte Suprema, digamos, mucho más, qué sé yo, no sé, diferente por ponerle una palabra, a la que finalmente quedó electa. Si él hubiera tomado la decisión de construir mayoría con otros grupos políticos. Y él tomó la decisión de hacerlo junto con Felipe Alejos, junto con Alan Rodríguez y junto con toda esta gente que opera el sistema de justicia para manipularlo y jugar con la libertad de la gente. La jugada no le salió tan bien en el sentido de que él no logró mantener la mayoría que Alan quería tampoco, ¿verdad? Porque eso no ocurrió así, ¿verdad? Para ellos hubieran metido a Dimas, hubieran metido a otra gente. Eso es Alan, pero él votó en contra de Dimas y su grupo votó en contra de Dimas. No, yo sé. Por eso digo, el pleno ese lo hizo de todos. Yo sé, a lo que me refiero es que hubo un acuerdo desde antes del pleno. Ellos sí conversaron, ellos sí pactaron y ellos sí negociaron. Yo no sé bajo qué términos, y yo se lo dije, aquí hay una oportunidad de construir otro tipo de mayorías, prescindiendo de Felipe Alejos, prescindiendo de Alan. Su argumento es que hay que darle balance por Guatemala. Yo no comparto para nada eso, yo creo que es una traición a lo que él ha venido diciendo, ¿verdad? Porque balance entre qué, ¿verdad? Entre operadores de gente que juega con la libertad de las personas y qué, y independencia.
si se puede construir una mayoría de otro lado, ¿verdad? Yo creo que eso sí fue una... Y para que lo entienda la gente, porque a lo mejor la gente ve los 104, 110, 115 votos de los distintos magistrados y piensa en otro escenario, pero hay un grupo de votos de 20, 30 diputados que solo están así esperando a que llegue a 81 y le dan que sí. Claro. O sea, una vez que pasas los 81... Así es. Se disparan los votos porque mucha gente, o sea, hay, por lo menos no digo, pero hay un grupo significativo de diputados que no quiere quedar mal con los electos. Entonces, es esa cantidad de votados de ADIM y de esa parte de la UNE los que deciden o decidieron al final que unos pasasen los 81 y otros no. Y ahí es donde te das cuenta cuando seleccionas quién acertó todos, los de en contra y a favor, que son esos 10 que al final acaban 9, que acaban decidiendo prácticamente todo. Correcto, y lo que pasa es que sí, sobre todo, porque ¿qué incentivos tiene una bancada que es de 8 personas que se parte en 2? Son 4 diputados nada más en cada subfacción, digámosle. Uh-huh. Ellos realmente sus 4 votos no van a incidir en una mayoría u otra. Ellos no se metieron a un proceso de negociación para intentar consensuar un listado, sino que, como decías, pues van a esperar a ver quién llega a 81 para tratar de montarse en ese momento. Y ese es todas las minifacciones que quedaron al final de cuentas en el Congreso. Por eso la responsabilidad que tenía el grupo de ADIM era mucho mayor al resto de diputados en el Congreso, sobre todo porque habíamos estado coincidiendo en un montón de iniciativas de ley, en la ampliación presupuestaria, desde el mero inicio en la Junta Directiva, precisamente para liberar el sistema de justicia y las diferentes instituciones, porque todavía faltan votaciones importantes de este tipo de actores, ¿verdad? Él tomó la decisión consciente, premeditada, y fue a pactar con ellos deliberadamente. ¿Cómo crees que está Junta Directiva? De la que algunos están hablando ya. Alan salió todo chichudo diciendo, de una vez vamos a votar Junta Directiva. Sí. ¿Cómo ves el ambiente? El tema explícito de todos los grupos con los que yo platiqué fue: no mezclemos las cosas, ¿verdad? Si metemos ahorita ruido por el tema de Junta Directiva, lo que va a pasar es que no se va a lograr consenso en las Cortes, porque en realidad necesitamos sentarnos a platicar por lo menos una amplia mayoría de bloques en el Congreso. Entonces, si hay 2 o 3 personas que quieren competir por la Junta Directiva, lo que va a pasar es que no se van a tratar de poner de acuerdo porque van a tener una pugna política por Junta Directiva, y ahorita el tema era elegir Cortes. Entonces tampoco hay que dejarse llevar por ese espejismo. Sin embargo, sí estamos ahorita en conversaciones permanentes porque ya a partir del 15 de este mes, ya la otra semana, se puede hacer una elección de Junta Directiva. ¿Te reuniste con Sandra? No, me reuní con la hija, que ella lidera una facción de la UNE, que es la Teresita, que no le gusta... Sí, con Teresita. Por cierto, se llama Teresita de DPI, o sea, no se llama Teresa. No, se llama Teresita. Teresita. Teresita de León. Correcto. O sea, solo para que cuando decimos Teresita no estamos haciendo un diminutivo que a lo mejor le reste importancia a la diputada, sino que ella eligió en su DPI llamarse Teresita. ¿Y qué quería Teresita? Lo que quería era ponerse de acuerdo en qué listado llevábamos, porque ella sí tenía un grupo de alrededor de 14 diputados y diputadas en el Congreso. En este Congreso. Exactamente. Entonces, quería sentarse a conversar para ver si podíamos llegar a coincidencias en los listados. Y de hecho llegamos a una gran cantidad de coincidencias. Y por eso teníamos que sentarnos a conversar. Si ADIM estaba pactado con Alan y Felipe, necesitábamos llegar a 81 votos de alguna u otra forma. ¿Y se portaron bien? ¿Respetaron los acuerdos? Respetaron en una buena parte los acuerdos. En algún momento algunos diputados de su bloque sí decidieron montarse, como decíamos antes, cuando llegaba a 81, pero ella fue y nos fue a conversar en el pleno y nos dijo: les quiero ser explícita que este acuerdo en este momento nosotros lo vamos a mantener, pero hay algunos diputados de nuestro bloque que se están subiendo. Creo que era una posición responsable. No todo el mundo tiene una disciplina tan sólida en su bancada, se puede entender. Sí. O sea, dices tú llevo 14, pero el día de la votación es donde dices que se rompen las cosas, ¿verdad? Claro, exacto. Y por eso es tan importante llegar a 81, porque una vez que llegas a 81 ya ves que hay todo tipo de comportamientos un tanto aleatorios, ¿no? Sí. en las votaciones. Totalmente aleatorio, ¿verdad? Y lo vimos más ahorita en las salas de apelaciones, ¿verdad? Porque llegaban a 81 algunos, de hecho un par que se quedaron en 81 justo.
y no se subió nadie más. Entonces sí es bastante aleatorio el comportamiento después de eso. Uh-huh. Cuando decías que has entendido mucho, bueno, no, antes de eso, ¿con quién más te has reunido? ¿Qué puedas contar? Bueno, en realidad nosotros nos juntamos con diputados y diputadas. Sí. Ese fue, la mayor parte del tiempo fue con ellos y con los candidatos, ¿verdad? Yo diría que con el 90% de quienes iban para la Corte Suprema, y con salas que era un montón de gente, ¿verdad? Entonces, es imposible reunirse con todas no, salas. totalmente. Entonces tuvimos que dividirnos un poco el trabajo dentro de la bancada, mientras algunos nos encargábamos de Suprema, otros de salas. Entonces así fue un poco la división. Y con otros actores de sociedad civil que tenían sus opiniones sobre el... ¿Con qué diputados no te reuniste? Con Alan, con Felipe, con... algunos otros de sus bancadas, ¿verdad? Aldana, esa gente, ¿verdad? Con quienes sabemos que no es que sean solo oposición ideológica, sino que oposición de principios, ¿verdad? Con ellos no teníamos. Cuando haces el cruce entre quien votó en contra de la ampliación y los que votaron a favor de Dimas, por ejemplo, te quedan 32. Son esos como 32 duros, ¿no? Que creo que tienes de oposición que no se va a mover. Correcto. Tu amigo Álvaro, con el que discutiste aquí en un muy famoso video de Tangente, tuyo, sí. Él votó completamente contrario a ustedes. Sí, con él no conversamos. No quiere decir que no lo hayamos intentado. Nosotros buscamos hablar con la gran mayoría de diputados y diputadas. No estuvo fuera de Guatemala, él es 2 votos y tampoco es que se quería meter al proceso de... ¿Con los López hablaste? No en este momento, pero... Y cuando digo los López son padre e hijo, los dos de Quiché, de 2 partidos distintos, pero que al final votan juntos, ¿verdad? Son parte del mismo bloque. Con ellos no conversamos, pero yo no creo que ahí haya necesariamente una puerta cerrada, ¿verdad? O sea, la puerta cerrada es con estos otros que estás diciendo, con esos 30 ex-vamos, así es. Algo de valor y demás. Sí, correcto. ¿Y con esos no vas a querer hacer ningún acuerdo jamás? ¿O estás dispuesto a hablar también? Es difícil que lleguemos a algún acuerdo por varias cosas, por la forma en la que negocian, por lo que piden, por lo que buscan, por los objetivos que tienen. Pues si ellos tienen algún interés en algo que puede ser beneficioso para el pueblo de Guatemala o para fortalecer algunas instituciones, pues bueno, hay que hablar con ellos. Al final son diputados electos por la gente, pero de entrada no es algo que nosotros buscaríamos o que yo en lo particular buscaría. Me dejaste ahí con la pelota botando diciendo que has entendido mucho más los incentivos que tiene la gente. ¿Cuáles incentivos son esos? Bueno, anteriormente me parece que sí había incentivos de cumplir a ciertos grupos específicos, a ciertos padrinos, incluso a grupos económicos. En esta ocasión no, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la justicia sí hay un montón de gente que la vende completamente, ¿verdad? Vende resoluciones y ese tipo de cosas uno no termina de entenderlo hasta que lo ve de frente, ¿verdad? Y eso es... Bueno, por ejemplo, Corado salió poco después de ser electo que había sido uno de los que había declarado falta de mérito a unos asesinos... sin que pareciese en la resolución que había demasiada solidez para dejarlos libres, por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que ustedes no votaron por él, pero ese podría ser un ejemplo. Sí, yo lo digo más que todo en jueces, ¿verdad? Que en jueces uno no entiende desde la perspectiva en la que nosotros estamos el sistema de justicia con todos sus detalles, ¿verdad? Y las redes, las afinidades, digamos, los grupos gremiales tienen mucha identidad. Eso no termina de comprenderlo uno desde otro punto de vista o desde fuera. Pero solo para... Creo que voy entendiendo un poquito tu hipótesis de cómo se dio todo este proceso. No deja de ser una hipótesis incierta que se va a resolver claro, cuando veamos el comportamiento, pero básicamente lo que dices es, sí, son actores del sistema, son tradicionales, pero esta vez llegan menos comprometidos. Así es. Y tienen una oportunidad para estar más liberados. Aunque los nombres nos salen personas que han estado
toda esta idea de fue mencionado en comisiones paralelas, son como prácticamente todos. Yo sé que algunos, o sea, solo ser mencionado por alguien que habló tampoco te convierte en culpable de absolutamente nada, pero igualmente estamos hablando de gente que ha trabajado en ese sistema del que estás hablando. Tu hipótesis es, esta vez no llegan tan comprometidos y esta vez pueden generarse una mayoría en la CSJ que no obedezca a esta clase de comportamientos anteriores. No, esa es la hipótesis, porque gente nueva no hay. Además, ahí sí, un pie de página importante, las comisiones hicieron un trabajo, yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo, y quien no lo vea está un poquito ciego, que se limpió un montón de gente especialmente radical. Exacto. O sea, y lo decíamos aquí con Javier Soria la semana pasada, cuando ves el listado, yo lo sigo viendo y sigo viendo exactamente lo mismo una semana después, la verdad es que sí tenías a gente que ellos solos iban a agarrar el hacha y se iban a ir a atacar a Bernardo y a la democracia. Exacto. En la anterior corte, en la anterior a esa ni te cuento, o sea, la mafia de la mafia, y todos esos quedaron fuera. Los verdaderamente radicales quedaron fuera. Así es. Eso es lo otro. Mi hipótesis sí se basa en eso, ¿verdad? Primero, que hay mucha más independencia, lleva mucha legitimidad porque fue un consenso de más de 120 diputados y diputadas. Eso no quiere decir, eso lo que quiere decir es no le pertenece a un grupo específico, y eso significa hay compromiso cero con la gente que los eligió, ¿verdad? O en todo caso con ciertos principios. No, tampoco es cero. Digamos, a lo que me refiero es que no hay una balanza inclinada hacia un lado, ¿verdad? Esa es la primera parte. Pero lo segundo es que tampoco son personas cuya trayectoria podemos identificar tendencias de criminalización, ¿verdad? Ahí no llegó gente como Freddy Orellana, por ejemplo, que ese es un torturador delincuente. Ese tipo bueno, no todo lo que se llama el cartel de la toga estuvo fuera, ¿verdad? Por ejemplo. Moto, Brenner, Freddy yo creo que no se presentó, Heiser, Smiley, exacto. Un montón de esos. Ese grupo quedó fuera. Elvia Aster, que era como su jefa en la Corte Suprema, quedó fuera. Y así tantísimos otros. Exacto, a eso me refiero. Entonces, por un lado, cierta independencia o mayor independencia que cortes anteriores, y por otro lado, no es gente con tendencia de criminalización. En principio. En principio, claro, no. Por eso digo, es muy temprano para juzgar el actuar de la Corte en este momento, pero con la información que tenemos hasta hoy, había gente que sí tenía una tendencia de criminalización y no quedó. Termina todo este proceso, entonces, frente a cierta desazón que se ha notado. Hay que decirlo, son públicos altamente involucrados, muy, muy conectados a la discusión. El común de los mortales no estaba mirando los nombres de los 312, e incluso esos altamente involucrados no sabe quiénes son el 95% de los que están ahí, ¿verdad? Pero sí creo que hay cierta sensación de desazón entre ciertos grupos de personas que querían ver algo distinto. Sí. No sé basado en qué, sinceramente, porque las reglas del juego son complicadas. ¿Qué les dirías tú a esas personas? Y voy a ser, digamos, muy explícito a la hora de decir, por ejemplo, si he notado, y es una cosa que a mí personalmente me pone triste, bastante desazón en gente que está exiliada, que lo ha pasado muy mal, en Michelle Mendoza, en Francisco Sandoval, en Tel Maldana. No están, son gente también que conoce el sistema de justicia y no están contentos con el proceso. ¿Qué les dirías? Sí, bueno, que por un lado hay que empezar a empatar las expectativas a la realidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los instrumentos que uno tiene? ¿Cuál es el trabajo que podía hacer la comisión con los números que tenía? ¿Cuál es el trabajo que podemos hacer nosotros con 23 votos? Unos cuantos aliados muy firmes y otros que van a estar completamente variables. Con lo que se tenía realmente no es un proceso fatal, ¿verdad? Yo creo que el listado que quedó mayoritariamente... Podemos tener razones hasta este momento para pensar que se cumple la hipótesis que mencionábamos hace un ratito, y que no ven nombres que han sido públicamente quienes han liderado la instrumentalización del sistema de justicia. Tu mensaje sería: confíen en que vamos a estar mejor, no pues, vamos a estar peor. A mí me gusta por lo menos pensar que hay razones para estar optimistas. Sin embargo, de nuevo, es un poco temprano para juzgar el actuar de la Corte, pero ya por el hecho de sacar a personas que sí iban con objetivos explícitos,
No de golpismo, ¿verdad? Porque eso es como la parte más radical de lo radical, pero por lo menos que no son quienes juegan con la libertad de la gente como que fuera cualquier cosa, ¿verdad? ¿Tienes menos miedo al golpismo ahora? Menos preocupación, no digas miedo, preocupación. Sí, yo diría que sí, pero incluso la tenía desde que yo he conversado con gente en el Congreso. Es muy complicado, ¿verdad? Incluso los diputados no quieren esa brasa. O sea, nosotros obviamente no queremos que pase eso, pero gente de otros bloques con quienes platicamos con frecuencia, ellos no quieren que la Corte Suprema venga y les mande un antejuicio del presidente, ¿verdad? Van a generar una división muy fuerte en la sociedad, van a recibir presiones de todo tipo, amenazas, es muy complicado y sobre todo cuando es una... y no tienen apetito por bajarse a Arévalo. No, claro, es que si no lo que veríamos es permanentemente un Congreso conspirando en eso y torpedeando al Ejecutivo y bueno, hay descontentos. Es que hay descontentos porque no se cumplen los incentivos tradicionales, ¿verdad? Pero eso es normal, es un poco este síndrome de abstinencia que tienen algunos, ¿verdad? Pero de ahí por otro lado no es que estén conspirando contra el presidente permanentemente y buscando candidatos para sustituirlo a él y a la vicepresidenta. Tú que estás tomando ese pulso, esa temperatura constantemente del Congreso, sí estás bastante seguro de que no hay 107 votos para sacar al presidente. En este momento no hay 107 votos para sacar al presidente. ¿Cuántos Yo hay? diría que no. Los 30 que habíamos dicho que son la oposición dura y férrea, ¿verdad? Que yo creo que además no hay incentivos para nadie a hacerlo, ¿verdad? Claro, y mientras el sistema político no esté mandando mensajes que mándenos ese huesito, que aquí hay votos para sacarlo, la Corte Suprema de Justicia, y menos una nueva, Claro. va a mandar eso. Entonces, ¿crees que esto puede haber un escenario de desactivación del MP? Yo pienso que sí, y de hecho ese era el gran objetivo, ¿verdad? Porque un MP sin una Corte Suprema subordinada a sus intereses y objetivos pierde O por lo menos completamente anuente, ¿verdad? Porque hay que decirlo, esta última corte que no ha durado un año, que ha durado, ¿qué? 11 meses va a durar. Tampoco ha pasado ante juicios, los ha dejado ahí, ¿verdad? Sí. Los ha dejado parqueados ahí y estos sí estaban bastante peorcitos, ¿no? O sea, objetivamente los Exacto. perfiles de los que había ahí como 5 o 6, Dios de mi corazón. Claro. Radicales es poco. Porque lo negoció Alan, básicamente, ¿verdad? Y el grupo de Yamatei y Miguelito, y ahí sí ellos tenían absolutamente todo. Claro, en el Congreso anterior. Así es, exacto. Y nosotros teníamos 6 votos para incidir. Tenía 6, creo que tenías como 5. Tenía 5. Tenía 5. Sí, es cierto. Y ahora Tenía tienes 5. un 23 más. Yo te diría que estás como en 35 más o menos, ¿no? Es variable, ¿verdad? Está entre 50, por ahí, 60 en ocasiones, que sí son personas que pueden estar comprometidas. Sí, como 45 votaron a favor del estado de calamidad, por ejemplo. Por ejemplo, y O de sea, ahí... esa fue ahí sí fue una derrota clarísima, pero sí hubo 45 que se quedaron con ustedes, que significa que son 20 más de los que ustedes tienen. Sí, exacto. Que son, además, con una operación, diría yo, muy mala en el estado de calamidad, ¿verdad? Que ahí hay culpa, incluso responsabilidad nuestra y del Ejecutivo en términos de operación, pero que fueron 45 que estuvieron firmes sin cuestionar mucho. Bueno, has estado mucho en esto. Ahora que toca. Ahorita toca... Se te libera tiempo porque has estado Ojalá. muy, muy enfocado en temas de cortes. Desde hace ya varios meses. Bueno, esto ya se acabó. Sí. Ya lo que sea, la cosa está juzgada, ya no depende de ti, depende del comportamiento de ellos. ¿Cuál es la agenda a partir de ahora? Lo evidente es presupuesto y junta directiva. ¿Presupuesto lo ves estilo ampliación? ¿Hay ganas de pasar al Sí, lo presupuesto? veo posible, pero sí tenemos que mejorar mucho nuestra operación. Yo creo que la ampliación fue un buen proceso de aprendizaje. Tuvimos un resultado exitoso, pero nos costó mucho el pulso final, como fue bastante evidente con una votación que no lográbamos llegar a los 107 tan fácil. Ahorita yo creo que tenemos tanto tiempo como por lo menos un conocimiento adquirido para poder negociar de una mejor forma el presupuesto. Y después, a partir del año que viene, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la agenda que quiere pasar Semilla? Tenemos que tener una junta directiva afín, ¿verdad? Esperamos lograr ese objetivo y a partir de eso ya tiene que ser un año de dar resultados, ¿verdad? Ahorita ya hubo un proceso de limpieza de las instituciones en buena medida, ya hay por lo menos razones para
creer que hay alguna independencia en el sistema de justicia, que no va a estar encima del presidente todo el tiempo. Ahorita lo que hay que hacer es dar resultados, ¿verdad? ¿Y esa agenda de Semilla en qué consiste? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus prioridades? Sí, retomar la agenda que habíamos planteado al inicio de esta legislatura. Ley de competencia. Ley de competencia, sin duda. Hay un tema relacionado con alianzas público-privadas, hay un tema relacionado con infraestructura, con empresas de capital mixto, tema de medicamentos, ¿verdad? El precio de las medicinas. Están otras reformas institucionales que yo creo que se pueden ir trabajando a partir de ahorita y empezar a aprobar a mitad de año el próximo, como servicio civil o contrataciones del Estado. No una gran reforma, pero por lo menos las partes más importantes. Ley electoral y de partidos políticos. ¿Crees que en esa ahí hay una discusión abierta. De hecho, el colega José Sanabria, él ha estado muy metido en ese tema. Y hay una discusión y hay un dictamen avanzando en la comisión. Entonces yo creo que ahí puede haber ya algo preparado para discutirse el próximo año. Hay mucho, digamos, que se puede platicar. Diputado, muchas gracias por haber estado aquí. Sé que te tienes que ir corriendo. Gracias por haber venido, gracias por dar la cara. La verdad es que estos ejercicios, mal que bien, la gente puede dudar de tu interpretación de lo que pasó. Pero creo que lo que no se puede negar es que ahora tenemos la posibilidad de sentarnos con los actores que han sido protagonistas de los procesos y que nos cuenten qué pasó. Mira, y si intentamos convencer a Di Maldonado que venga aquí y hablemos los tres. Démosle. ¿Te parecería? Sin duda. Yo creo que podría ser interesante. El de Arzú estuvo muy bien. Creo que Adima es cada vez ha sido un actor muy importante. Sí lo tuvimos aquí, pero tenerlo contigo y que hablen los dos de estas visiones de alguna manera encontradas, ¿verdad? Claro, con mucho gusto. Fantástico. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por haber estado pendientes aquí de Tangente y nos vemos en siguientes programas, en siguientes entrevistas, en siguientes análisis.